Prepárate como María. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en el momento oportuno. El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le debemos a un médico, al evangelista San Lucas, que era médico, y uno de los discípulos más próximos y queridos por San Pablo, no solo haber escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino haber escrito su Evangelio, que empieza diciendo que él quiere hacer una investigación. Era un científico de aquella época, un médico. Y dice que quiere hacer una investigación de lo que ha ocurrido entre nosotros desde sus orígenes, porque quiere estar seguro de si esta fe que le ha transmitido Pablo es auténtica o es todo una superchería y una invención. Hace una investigación que se remonta, él lo dice, al principio, y por eso le debemos a San Lucas, le debemos los llamados evangelios de la infancia, es decir, textos que hablan de la infancia de Jesús y que los otros evangelistas no cuentan. Hemos visto ya que San Mateo habla de la genealogía y deja muy claro que nuestro Señor no fue concebido por obra de San José, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo, y que la Virgen María era virgen en ese momento y fue virgen también más tarde. Ahora, a San Lucas le debemos relatos como este que he leído hoy. Es el momento en el cual se le anuncia por el ángel Gabriel
al padre del futuro San Juan Bautista, se le anuncia que su mujer, Isabel, va a quedar embarazada. ¿Qué es lo que responde él y qué le diferencia de la respuesta de María, que no hay que olvidarlo, fue posterior a esto, porque el ángel Gabriel le dice a la Virgen que su prima Isabel ya está embarazada? Zacarías, cuando escucha al ángel, recordemos que es un sacerdote, y un sacerdote importante, porque solo los sacerdotes muy importantes entraban ellos solos a ofrecer el incienso dentro del Sancta Sanctorum. Zacarías le dice al ángel: quiero una prueba. Le dice literalmente lo siguiente: ¿cómo estaré seguro de eso? Quiero una prueba. Un sacerdote, alto sacerdote, una persona importante dentro del grupo de los sacerdotes, casado con la descendiente nada menos que de Aarón, no tiene fe. Esta es la cuestión. No tiene fe. Puede hacer muchos sacrificios, puede decir que sí, puede hacer muchas oraciones, no tiene fe. Cuando el ángel Gabriel, el mismo que se aparece a Zacarías, se aparece a la Virgen no dice: ¿cómo estaré segura de eso? Lo que ha dicho Zacarías, no está pidiendo una prueba. La Virgen dice: ¿cómo será eso? Está segura de que Dios puede, pero quiere saber cómo ocurrirá. Y lo dice ella misma: porque no conozco varón. El interrogatorio de Zacarías al ángel es una falta de fe. El interrogatorio de María al ángel es una clave esencial que utiliza la Virgen con su sensatez de mujer, y la utiliza para saber si de verdad el ángel Gabriel venía de Dios o venía del demonio. ¿Y por qué? Porque si le hubiera propuesto un medio para quedarse embarazada que hubiera sido pecaminoso o contrario a su dignidad de mujer, ella habría sabido que Dios jamás le podría pedir eso. Por eso la Virgen pregunta por el medio. Está segura de que Dios puede, pero pregunta por el medio. La lección que da María es una de las lecciones esenciales en la teología moral católica. El fin no justifica los medios. El fin es bueno, Dios puede, y yo estoy dispuesta, le dice la Virgen, corriendo todos los riesgos, porque ella sabía perfectamente lo que iba a pasar. Estaba desposada, pero aún no había convivido con su marido, y se lo dice al ángel. Estoy dispuesta y yo sé que Dios puede, pero si los medios no son los correctos, por muy bueno que sea el fin, que nazca el Mesías, esto no viene de Dios. Dios no puede pedirnos usar medios malos, ni siquiera para conseguir fines buenos. El que teoriza esto, y desde luego se viene aplicando desde muchísimo antes que él, es Maquiavelo, en su famoso libro El Príncipe, que dicen que se inspiraba o que inspiró al rey Fernando el Católico. El fin justifica los medios, la razón de Estado. ¿Cuántos inocentes han muerto por eso? ¿Cuántas leyes inicuas aprobadas con esa excusa? María tiene fe. Pregunta por el medio para estar segura de que es de Dios, porque Dios nunca te va a pedir un medio malo para alcanzar un fin bueno. En cambio, Zacarías no tiene fe, y Dios no retira, no se retracta de su plan. No dice: no te mereces tener este hijo, te vas a quedar estéril toda tu vida porque eres una persona que no has creído en mí. No, dice: yo tengo un plan y lo voy a cumplir. Ahora bien, tú vas a estar mudo los 9 meses del embarazo para que te enteres de que no puedes estar dudando de Dios si dices que crees en Dios. Bien. Aquí viene la lección para nosotros. ¿Tenemos fe?
quizá poquita, y tenemos que decirle al Señor, auméntame la fe. Pero tenemos fe. Las personas que no tienen fe están solas, se afrontan sus problemas, sus alegrías, lo que sea, a solas. Creerán en otras cosas, por ejemplo, suelen ser muy supersticiosas, bueno, pero en todo caso están solas, ante la vida y ante la muerte, ante las alegrías y los dolores, que están solas. Esto es triste. Es muchísimo más triste aquel que dice que tiene fe y en realidad no tiene fe. Si decimos que tenemos fe en que Dios existe, y esto es algo que compartimos con la inmensísima mayoría de los seres humanos en el pasado y en el presente, debemos de ser consecuentes y confiar en Dios. Pero es que si además somos católicos y decimos que creemos en Dios y que Dios es amor y que ha entregado a su único Hijo para salvarnos, ¿cómo es posible que no seamos coherentes con esta fe? Es una ofensa al Señor, es una provocación al Señor. Es lo que hizo Zacarías. Mucha oración, mucho incienso, mucha reverencia, mucho cumplir las 500.000 prescripciones judías, y cuando se le aparece el ángel para decirle que va a quedar embarazada su mujer, resulta que no tiene fe. Tener fe significa tener confianza. La fe es la aceptación de unos principios intelectuales, muchos de los cuales nos vienen dados por la razón y por el sentido común, y otros por la revelación. La confianza es la consecuencia espiritual de la fe. Hace unos días leía un artículo, una homilía del cardenal Burke, que hablaba de la difícil situación que estamos viviendo en la Iglesia, y hablaba del inmenso sufrimiento que estamos pasando muchos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Es que acaso no sufrió Jesús? ¿Es que acaso nuestro Señor en el Viernes Santo no preguntó el por qué y después dijo que ponía en las manos del Padre su Espíritu? Es en los momentos de oscuridad, es en este Viernes Santo que estamos viviendo, en este Sábado Santo que estamos viviendo, cuando aún Cristo no ha resucitado, cuando la razón, la lógica y todo te grita que no va a resucitar. Es en este momento cuando hay que tener fe y confianza. Hay que tener la fe y la confianza de María. Para Dios, le dijo el ángel Gabriel a la Virgen, para Dios no hay nada imposible, nada. Ni siquiera el milagro de que una anciana se quede embarazada o de que una virgen conciba sin mediación de varón. Creo en Dios y confío en Dios. En la noche oscura o en la mañana luminosa, cuando va bien y cuando no entiendo el porqué, creo en Dios y confío en Dios. O esto, o somos, como decía San Pablo, los más desdichados de los hombres. Que así sea.